Hola, bienvenidos a Esquina Literaria. Soy Yolanda Miranda y les estoy compartiendo la lectura de este libro Homo Deus, breve historia del mañana. Estamos leyendo el capítulo número 3 que se llama La chispa humana y hoy vamos a leer Más allá del sexo y la violencia. Si los sapiens gobiernan el mundo porque solo nosotros podemos cooperar de manera flexible en gran número, esto socava nuestra creencia en la sacralidad de los seres humanos. Nos gusta creer que somos especiales y que por lo tanto merecemos todo tipo de privilegios. Como prueba señalamos los asombrosos logros de nuestra especie. Hemos construido las pirámides y la gran muralla china. Hemos descifrado la estructura de los átomos y de las moléculas de ADN. Hemos llegado hasta el Polo Sur y a la Luna. Si tales logros fueran el resultado de alguna esencia única que cada individuo humano posee, un alma inmortal pongamos por caso, entonces tendría sentido sacralizar la vida humana. No obstante, dado que estos triunfos en realidad se derivan de la cooperación masiva, está mucho menos claro por qué tendrían que hacernos venerar a los individuos humanos. Una colmena tiene un poder mucho mayor que una mariposa individual, pero esto no implica que una abeja sea más sagrada que una mariposa. El Partido Comunista Rumano dominó con éxito a la desorganizada población rumana. ¿Acaso se infiere de ello que la vida de un miembro del partido fuera más sagrada que la vida de un ciudadano de a pie? Los humanos saben cómo cooperar de manera más efectiva que los chimpancés, razón por la que los humanos lanzan naves espaciales a la Luna, mientras que los chimpancés lanzan piedras a los visitantes del zoológico. ¿Significa ello que los humanos son superiores? Bien, tal vez para empezar, depende de qué es lo que permite a los humanos cooperar también. ¿Por qué solo los humanos son capaces de construir estos sistemas sociales tan extensos y sofisticados? La cooperación social entre la mayoría de los mamíferos sociales, como los chimpancés, los lobos y los delfines, se basa en la relación estrecha entre los chimpancés comunes. Los individuos solo van a cazar juntos después de haberse conocido bien y haber establecido una jerarquía social. De ahí que inviertan mucho tiempo en interacciones sociales y luchas de poder. Cuando chimpancés mutuamente desconocidos se encuentran, por lo general no pueden cooperar, sino que en cambio se gritan los unos a los otros, luchan o huyen tan deprisa como pueden. Entre los chimpancés pigmeos, también llamados bonobos, las cosas son un poco distintas. Los bonobos suelen emplear el sexo para disipar las tensiones y cimentar los lazos sociales. No es sorprendente, por lo tanto, que las relaciones homosexuales sean en consecuencia muy comunes entre ellos. Cuando dos grupos desconocidos de bonobos se encuentran, en un primer momento exhiben miedo y hostilidad, y la jungla se llena de gritos y aullidos. Sin embargo, las hembras de un grupo enseguida cruzan la tierra de nadie que los separa e invitan a los extraños a hacer el amor en lugar de la guerra. Por lo general la invitación es aceptada, y a los pocos minutos el campo de batalla potencial es un hervidero de bonobos, manteniendo relaciones sexuales en casi cualquier postura concebible, entre ellas colgados cabeza abajo de árboles. Los sapiens conocen bien estos trucos cooperativos. A veces establecen jerarquías de poder similares a las de los chimpancés comunes, mientras que en otras ocasiones cimientan los lazos sociales con sexo, al igual que los bonobos. Pero el conocimiento personal ya implica luchar o copular, no puede conformar la base de una cooperación a gran escala. No es posible resolver la crisis de la deuda griega invitando a los políticos griegos y a los banqueros alemanes a un combate a puñetazos o a una orgía. La investigación indica que los sapiens no pueden tener relaciones íntimas, ya sean hostiles o amorosas, con más de 150 individuos. Sea lo que sea que permita a los humanos organizar redes de cooperación masiva, no son las relaciones íntimas. Esto es una mala noticia para los psicólogos, los sociólogos, los economistas y otros que intentan descifrar la sociedad humana mediante experimentos de laboratorio. Tanto por razones organizativas como económicas, la inmensa mayoría de los experimentos se llevan a cabo o bien con individuos o bien con pequeños grupos de participantes, pero es arriesgado extrapolar a partir del comportamiento de un grupo pequeño a la dinámica de las sociedades de masas. Un país con 100 millones de personas funciona de una manera fundamentalmente diferente a una banda de un centenar de individuos. Tomemos por ejemplo el juego del ultimátum, uno de los experimentos más famosos en economía de la conducta.
Por lo general, este experimento se realiza con dos personas. Una de ellas tiene $100 que debe repartirse con el otro participante, de la manera que quiera. Puede quedárselo todo, dividir el dinero en dos partes iguales, o ceder la mayoría del mismo. El otro jugador tiene dos opciones: aceptar el reparto sugerido o rechazarla de pleno. Si lo rechaza, ninguno obtiene nada. Las teorías económicas clásicas sostienen que los humanos son máquinas de cálculo racionales. Proponen que la mayoría de las personas se quedarán con $99 y ofrecerán $1 al otro participante, y que el otro participante aceptará la oferta. Una persona racional a la que se ofrezca $1 siempre dirá sí. ¿Qué le importa si el otro jugador gana $99? Los economistas clásicos probablemente nunca abandonaron sus laboratorios y aulas para aventurarse en el mundo real. La mayoría de las personas que participan en el juego del ultimátum rechazan las ofertas muy bajas por considerarlas injustas. Prefieren perder $1 a parecer incautos, puesto que así es como funciona el mundo real. Pocas personas empiezan haciendo ofertas muy bajas. La mayoría de la gente reparte el dinero de manera equitativa, o se dan solo una ventaja moderada y ofrecen $30 o $40 al otro jugador. El juego del ultimátum contribuyó notablemente a socavar las teorías económicas clásicas y a afirmar el descubrimiento económico más importante de las últimas décadas. Los sapiens no se comportan según una fría lógica matemática, sino según una cálida lógica social. Nos rigen las emociones. Dichas emociones, como vimos anteriormente, son en realidad algoritmos refinados que reflejan los mecanismos sociales de las antiguas tropillas de cazadores-recolectores. Si hace 30,000 años yo te ayudé a cazar un gallo silvestre y tú te quedaste casi con todo el gallo y solo me ofreciste una ala, yo no me dije mejor una ala que nada. En lugar de eso aparecieron mis algoritmos evolutivos. Mi sistema se vio inundado de adrenalina y testosterona. Mi sangre hirvió. Pateé con fuerza y grité con toda la potencia de mi voz. A corto plazo puede que pasara hambre e incluso que me arriesgara a recibir 1 o 2 golpes, pero a la larga valió la pena porque tú te lo pensaste 2 veces antes de estafarme de nuevo. Rechazamos las ofertas injustas porque la gente que aceptó con actitud sumisa ofertas injustas no sobrevivió en la edad de piedra. Las observaciones de tropillas de cazadores-recolectores contemporáneos respaldan esta idea. La mayoría de las tropillas son muy igualitarias y cuando un cazador vuelve al campamento cargando con un ciervo gordo, todos reciben una parte. Lo mismo ocurre con los chimpancés. Cuando un chimpancé caza un cochinillo, los demás miembros de la tropilla se reúnen a su alrededor, con las manos extendidas y por lo general todos obtienen un pedazo. En otro experimento reciente, el primatólogo Franz de Waal instaló a 2 monos capuchinos en 2 jaulas adyacentes, de modo que cada uno pudiera ver todo lo que el otro hacía. De Waal y sus colegas pusieron piedras pequeñas dentro de ambas jaulas y adiestraron a los monos para que les dieran dichas piedras. Cada vez que un mono daba una piedra, recibía comida a cambio. Al principio el premio era un trozo de pepino. Esto complacía mucho a los 2 monos y comían alegremente el pepino. Un tiempo después, de Waal pasó a la siguiente fase del experimento. Esta vez, cuando el primer mono dio una piedra, obtuvo una uva. Las uvas son mucho más sabrosas que los pepinos. Sin embargo, cuando el segundo mono dio una piedra, siguió obteniendo un trozo de pepino. El segundo mono, que previamente había estado muy contento con el pepino, se enfureció. Cogió el trozo de pepino, lo contempló incrédulamente un momento, lo lanzó enfadado contra el científico y empezó a saltar y a chillar a voz en grito. No era un incauto. Este hilarante experimento que el lector puede ver en YouTube, junto con el juego del ultimátum, han hecho que muchos crean que los primates poseen una moralidad natural y que la igualdad es un valor universal e intemporal. Las personas son igualitarias por naturaleza y las sociedades desiguales nunca pueden funcionar bien debido al resentimiento y a la insatisfacción. Pero, ¿es realmente así? Estas teorías pueden funcionar bien con chimpancés, monos capuchinos y pequeñas tropillas de cazadores-recolectores. También funcionan bien en el laboratorio, donde se las ponen a prueba con grupos reducidos de personas, pero cuando se observa la conducta de masas humanas,
se descubre una realidad completamente distinta. La mayoría de los reinos e imperios humanos eran muy desiguales, pero muchos de ellos fueron sorprendentemente estables y eficientes. En el antiguo Egipto, el faraón se tendía sobre cómodos almohadones dentro de un palacio fresco y suntuoso, y llevaba sandalias doradas y túnicas tachonadas de piedras preciosas, mientras hermosas doncellas le ponían dulces uvas en la boca. A través de la ventana abierta podía ver a los campesinos en los campos, trabajando con ahínco y harapientos bajo un sol de justicia, y afortunado era el campesino que tenía un pepino que comer al acabar el día. Pero los campesinos rara vez se rebelaban. En 1740 el rey Federico II de Prusia invadió Silesia, iniciando así una serie de guerras sangrientas que le valieron el apodo de Federico el Grande. Convirtieron Prusia en una gran potencia y dejaron centenares de miles de personas muertas, tullidas o indigentes. La mayoría de los soldados de Federico eran reclutas desventurados, sometidos a una férrea disciplina y a un entrenamiento riguroso. Como no podía ser de otro modo, los soldados no profesaban un gran amor a su comandante supremo. Mientras Federico contemplaba a sus tropas, que se reunían para iniciar la invasión, le dijo a uno de sus generales que lo que más le sorprendía de aquella escena era que aquí estamos completamente seguros contemplando a 60,000 hombres. Todos son nuestros enemigos y no hay uno solo de ellos que no esté mejor armado ni sea más fuerte que nosotros. Y sin embargo, todos tiemblan en nuestra presencia, mientras que nosotros no tenemos razón alguna para temerles. Ciertamente Federico podía contemplarlos con perfecta seguridad. Durante los años siguientes, a pesar de todas las penalidades de la guerra, estos 60,000 hombres armados nunca se rebelaron contra él. De hecho, muchos de ellos le sirvieron con una valentía excepcional, arriesgando e incluso sacrificando sus vidas. ¿Por qué los campesinos egipcios y los soldados prusianos actuaron de manera tan diferente a lo que cabía esperar según el juego del ultimátum y del experimento con los monos capuchinos? Porque las personas en gran número se comportan de una manera fundamentalmente diferente a cuando se encuentran en pequeño número. ¿Qué verían los científicos si realizaran el experimento del juego del ultimátum en dos grupos de 1,000,000 de personas cada uno que tuviera que repartirse 100,000 millones de dólares? Probablemente serían testigos de una dinámica extraña y fascinante. Por ejemplo, puesto que 1,000,000 de personas no puede tomar decisiones de manera colectiva, en cada grupo podría surgir una pequeña élite dominante. ¿Y qué pasaría si una élite ofreciera a la otra 10,000 millones de dólares y se quedara con 90,000 millones? Los líderes del segundo grupo bien podrían aceptar esta oferta injusta y destinar la mayor parte de los 10,000 millones de dólares a sus cuentas en bancos suizos, el tiempo que impedirían la rebelión entre sus seguidores mediante una combinación de palos y zanahorias. El liderazgo podría amenazar con castigar de manera severa e inmediata a los disidentes, al tiempo que prometería a los sumisos y pacientes recompensas eternas en la otra vida. Esto es lo que ocurría en el antiguo Egipto y en la Prusia del siglo XVIII. Y así es como las cosas siguen funcionando en numerosos países de todo el mundo. Tales amenazas y promesas suelen surtir efecto al crear jerarquías humanas estables y redes de cooperación masiva, siempre y cuando la gente crea que reflejan las leyes inevitables de la naturaleza o las órdenes divinas de Dios, y no simplemente caprichos humanos. Toda la cooperación humana a gran escala se basa en último término en nuestra creencia en órdenes imaginados. Se trata de conjuntos de normas que, a pesar de existir únicamente en nuestra imaginación, creemos que son tan reales e inviolables como la gravedad. Si sacrificas 10 toros al Dios del cielo, lloverá. Si honras a tus padres, irás al cielo. Y si no crees lo que te digo, irás al infierno. Mientras todos los sapiens que viven en una localidad determinada crean las mismas historias, observan las mismas normas, lo que facilita predecir el comportamiento de los extraños y organizar redes de cooperación masiva. Los sapiens suelen usar marcas visuales como un turbante, una barba o un traje de negocios para comunicar. Puedes confiar en mí, creo en la misma historia que tú. Nuestros primos chimpancés no tienen la capacidad de inventar y difundir este tipo de historias, razón por la que no pueden cooperar en gran número.
Espero que les esté gustando la lectura de este libro Homo Deus, breve historia del mañana. Los espero en el próximo video para continuar con esta lectura. Muchas gracias por escucharme.